¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual vamos a empezar una serie de vídeos, valga la redundancia, en los cuales vamos a ir resolviendo distintos ejercicios de Java. En este caso vamos a empezar con programación orientada a objetos, ¿vale? Es decir, para que me entendáis, vamos a ir resolviendo, en este caso vamos a centrarnos en Java, y vamos a ir resolviendo una serie de ejercicios de distintos temas. En este caso, esta serie va a ser de programación orientada a objetos. Vamos a empezar con este ejercicio de aquí. Y la idea es que poco a poco se vaya complicando la cosa, ¿vale? Si no sabéis de programación orientada a objetos, quizás esto vaya un pelín justo y se os complica un poco entenderlo. Pero si acabáis de empezar en esta rama y queréis aprender un poco más, queréis empezar a practicar, esta serie os puede venir perfecto. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar prácticamente desde cero. Entonces, esto os va a venir muy bien. Entonces vamos a empezar con este primer ejercicio y vamos a sentar las bases de la programación orientada a objetos y vamos a ir poco a poco viendo cómo se puede resolver esto. Así que no me enrollo más y comenzamos. Dice así. Vamos a crear una clase llamada coche y una instancia de esta clase. Luego utilizaremos algunos métodos simples para manipular y mostrar información sobre el coche. Es decir, aquí nos está poniendo un resumen de lo que es todo esto, todo este ejercicio, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una clase de coche y le vamos a poner unos parámetros y unos métodos y luego vamos a ir jugando con esos métodos. Entonces, dice el ejercicio, crea una clase de coche con los siguientes atributos. Es decir, vamos a hacer una clase de coche con los atributos marca, modelo, año y velocidad. Pero aquí veis que dice que la velocidad va a estar inicializada a 0. Es decir, el valor de ese atributo de la clase velocidad inicialmente va a valer 0. Luego lo vamos a modificar, que de eso se trata el ejercicio. Pero inicialmente va a valer 0. Es decir, el usuario al principio no va a tener ese poder de asignar ese valor al atributo velocidad. Es decir, coche.velocidad. Y luego ya vamos a ver bien qué es eso. Luego dice, implementa un constructor en la clase de coche que tome los valores para marca, modelo y año como parámetros. Si veis, velocidad no lo está tomando, porque como ya está inicializado a 0, no hace falta ese constructor para que se asigne los valores a marca, modelo y año. O sea, perdón, no hace falta que para velocidad, yo no sé ni qué estoy diciendo, que para velocidad se le asigne un valor, ¿vale? Pero para marca, modelo y año sí que necesitamos que se le asigne un determinado valor, ¿vale? Luego ya la clase main. Y los utilice para inicializar los atributos correspondientes, ¿vale? Y dice, añade, tres métodos a la clase coche. Acelerar. Aumenta la velocidad del coche en la cantidad especificada por aumento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si el coche, por ejemplo, inicialmente vale 0 y yo lo aumento a 10, ¿vale? Ahora la velocidad va a valer 10. Ahora la velocidad vale 10. Si yo lo aumento a 15, ahora la velocidad va a valer 25. Y así sucesivamente, ¿vale? Eso es la función de este método. Desacelerar es literalmente lo mismo, pero al revés. Si mi coche, por ejemplo, tiene 50 km por hora y yo le digo, pues fréname 20, pues ahora va a valer 30. ¿Vale? Pero tenemos que comprobar que si, por ejemplo, la velocidad de mi coche vale 5 y yo le quiero quitar 10, esto no puede ser posible, porque entonces se me quedaría una velocidad de menos 5 km por hora, y eso no puede ser posible. Por lo tanto, tengo que comprobar que esa velocidad del coche tenga que ser mayor o igual a la velocidad que yo quiero quitar. Es decir, si yo, por ejemplo, mi coche va a 60 km por hora y yo le quito 56, pues perfecto, porque se me quedan 4. Pero si yo le quito 62, no tiene sentido, porque entonces la velocidad que me resultaría de esto sería menos 2 km por hora. Pero en cambio, si estoy en 60 y yo le quito 60, se me queda en 0, ¿vale? Lo que nunca tenemos que hacer es que esta velocidad quede por debajo de la velocidad que yo le quiero quitar a ese coche, ¿vale? Y luego el método detener simplemente pone la velocidad del coche a 0. Es básicamente eso. Luego la clase principal crea una instancia de la clase coche, ¿vale? Simplemente pues crea un objeto coche, muestra su información inicial y realiza algunas acciones como acelerar, desacelerar y detener el coche, ¿vale? Entonces, una vez comprendido el enunciado, vamos a empezar con el ejercicio en sí, ¿vale? Entonces, vamos a crear por aquí, yo también explico un poco cómo se hacen las cosas, ya que como este es el primer ejercicio, pues sí que voy a ir explicando un poquito
cómo se hacen las cosas. Vale, me coloco bien y comenzamos. Entonces, estamos por aquí en el proyecto, ejercicio 1, POO. Y he creado por aquí una carpeta y le tengo que dar clic derecho para crear una nueva clase. Le doy por aquí, a clase, le pongo coche y ya está. ¿Por qué? Porque esta casilla no la tengo que marcar porque no es la clase principal y le doy a finish. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner los atributos de la clase coche. Tengo que poner unos atributos privados, porque luego yo tengo que elegir qué atributos, o a qué atributos puede acceder el usuario. Private string marca. Luego por aquí, private string modelo. Vale, ya que estos dos van a ser datos de tipo texto. Pues por ejemplo, yo que sé, pues Toyota. Vale, esto no tiene números. O puede tener a lo mejor letras y números. Pues yo que sé, pues Toyota 2020. Yo que sé, pero va a tener datos de tipo de letras. O sea, básicamente va a tener letras. Por decir de alguna manera un poco brusca. Luego va a tener el año. Aunque esto muchas veces se pone año o cosas así. Pero bueno, por no ponerlo de forma rara al principio, lo voy a dejar con la ñ y ya está. Y la velocidad del vehículo. Vale, ya tenemos por aquí los 4 atributos de esta clase coche. Y ahora lo que tenemos que hacer es inicializar estos datos con un constructor. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es que el propio usuario, desde la clase main, pueda asignar... O sea, cuando creas un coche, puedas poner esos valores y se asignen a ese objeto que estás creando, ¿vale? Es un poco extraño, pero lo vais a entender, ¿vale? Y además aquí tenemos que hacer un matiz. Es decir, con esto, vamos a explicar un poco esto. Con esto lo que estamos haciendo es, vale, cuando yo creo un objeto de coche, ¿vale? Esto es una clase de coche. Esto es como si fuese una plantilla. Tiene su marca, su modelo y su año. Aquí estamos definiendo esas propiedades de esa clase coche. Y esa clase coche va a tener, pues, estos atributos que estamos diciendo por aquí. Pero luego nosotros vamos a crear un objeto de tipo coche que va a tener su marca, su modelo, su año y su velocidad. Que ahora vamos a hablar de la velocidad. Pero bueno, por ahora lo dejamos así, luego lo cambiamos. Y lo que estamos haciendo aquí es decirle, con este dis.marca igual a marca, lo que le estamos diciendo es, hey, este dis se está refiriendo al propio objeto que acabamos de crear, ¿vale? Esto se está refiriendo al propio objeto, se está haciendo una referencia a sí mismo. Pues la marca de este objeto que acabamos de crear, que luego ya lo vais a entender mejor cuando hagamos el objeto, es igual a la marca que le estamos pasando como parámetro, ¿vale? Cuando nosotros creemos el coche, le vamos a pasar unos valores, y esos valores se van a asignar al propio objeto que estamos creando. Vale, lo mismo con la marca, con el modelo y con el año. Con la velocidad, lo que podemos hacer es esto y esto. ¿Por qué? Porque la velocidad inicialmente va a valer 0. Entonces no tiene sentido de que aquí le pasemos nada. Porque el usuario no va a tener ese poder de asignarle esa velocidad de ese objeto a un valor. ¿Vale? Ya que como inicialmente le asignamos ese valor de la velocidad, o sea, la velocidad de ese objeto que acabamos de crear siempre va a empezar por 0, ¿vale? Y ya además, por cierto, estos son los valores que va a coger ese objeto coche al principio, es decir, en cuanto nosotros creemos ese coche, luego ya por supuesto lo cambiamos, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero al principio, ese valor va a ser lo que le pasemos por aquí. Y ya me he explicado bastante, pero bueno, luego se podría poner getter y setter y toString, que el toString sí que lo vamos a poner, ¿vale? Luego getter y los setter en este caso no hace falta realmente, pero bueno, lo dejamos para un siguiente ejercicio en los cuales lo necesitemos. Normalmente se ponen, ¿vale? O por lo menos se suele poner, o sea, se suelen poner básicamente, pero en este caso no es necesario, ¿vale? Ya que no vamos a estar accediendo a datos específicos del objeto, ¿vale? Ya lo entenderéis en un próximo vídeo. Entonces, tenemos ahora que crear 3 métodos. El método para acelerar, método para frenar y el método para detener. Entonces, vamos a empezar con el método acelerar,
que es el... Yo creo... Bueno, no sé. Este y el de frenar es un pelín más complejo. Entonces, vamos a hacer un método. Un método público, el cual nos podría devolver la velocidad, sí, pero... yo lo voy a dejar simplemente como un dato de tipo void. O sea, como un objeto, o sea, perdón, como un método de tipo void, el cual le voy a pasar de parámetro. Pues por ejemplo, ¿cómo lo he puesto aquí? Un segundo. A ver cómo lo he puesto aquí. Aumento. Vale, pues vamos a la velocidad a la cual vamos a aumentar. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que la velocidad del objeto que estoy manejando se va a aumentar al valor del aumento que le estoy pasando como parámetro, ¿vale? Es decir, si por ejemplo la velocidad es 0, pues ahora la velocidad va a ser igual a 0, más igual a, por ejemplo, yo le paso 20, pues valdrá 20. Y ahora, vamos a hacer el método detener. Y aquí no le pasamos nada. ¿Por qué? Porque aquí ahora la velocidad va a valer 0. ¿Vale? Directamente ese valor pasa como con esto. Que directamente el valor se asigna a 0. Lo que pasa es que aquí, pues, suponemos... O sea, normalmente esto se usaría... Este método se puede usar en cualquier momento, pero lo más lógico es pensar que se usa cuando la velocidad del vehículo es mayor que 0. Y ahora vamos a poner el método frenar y le pasamos... Le podemos pasar frenada por ponerle algo. Y ahora lo que tenemos que comprobar es lo que habíamos explicado antes. Si la velocidad del objeto... Vamos a hacerlo así. Es menor que la frenada, ¿vale? Es decir, si por ejemplo estamos a 15 km por hora y queremos reducirle, queremos restarle 17 km por hora, no puede ser posible porque la velocidad se nos quedaría en menos 2 km por hora, lo cual, pues no, básicamente. Pues podemos imprimir la frenada no se puede realizar. Pero si se cumple la condición, es decir, que la velocidad es mayor o igual que la frenada, y aquí además va a coger mayor o igual, ya que si aquí cogemos el menor, aquí va a coger mayor o igual, ¿vale? Por simple lógica. Pues dis.velocidad menor o igual que frenada. ¿Vale? Y con esto hemos terminado de construir la clase coche que luego nos va a servir para poder crear ese objeto coche. Entonces, vamos a construir la clase main. Creamos una nueva clase, le ponemos main. Recordad que cuando creamos un objeto la primera letra tiene que ser con mayúscula. Marcamos esta casilla, la cual nos va a decir que, hey, esto ya va a ser la clase principal del proyecto, y le damos a finish. Entonces, creamos un objeto de tipo coche, la cual, por ejemplo, podemos decirle coche 1 es igual a un nuevo coche, y aquí es donde le vamos a pasar esos valores que estábamos poniendo por aquí, ¿vale? Entonces, le ponemos la marca, pues yo qué sé, pues... Es que no sé qué se le puede poner. Toyota. Le ponemos por aquí el modelo y el año. ¿Vale? Y de hecho con esto ya la velocidad del coche 1 va a ser igual a 0, ¿vale? Nosotros no se lo hemos puesto, pero si ahora nosotros cogemos y hacemos un coche 1.toString e imprimimos los valores, ¿vale? Es decir, este método... No sé si me va a hacer falta poner el dis, no lo sé, ahora lo miro. Este método lo que hace es imprimirnos los datos actuales del objeto. Entonces vamos a darle un run y vamos a ver por ahora cómo queda esto. Vale, si no hacía falta. ¿Veis? Como marca igual a Toyota, modelo igual a Corolla, año 2023 y velocidad igual a 0, sin que nosotros se la hayamos puesto. Ya que aquí, ¿veis? ¿Veis? Dis.velocidad igual a 0. Ya está. Entonces, coche 1. Punto acelerar. ¿Cuánto queremos que aumente? Por ejemplo, 20. ¿Vale? Y vamos nuevamente a imprimir
Espérate. Vamos a ponerle esto. 20 y lo concatenamos con esto. Vale, para saber un poco qué es lo que estamos viendo. Vale. Aquí. ¿Veis que la velocidad ahora vale 20? ¿Veis? 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 Vale, y ahora. Coche 1. Punto. Frenar y por ejemplo le restamos 2. Y nuevamente lo imprimimos después de aplicar el método frenar 2 y ahora se nos debería de quedar en 18. Y ahora lo que vamos a comprobar, ¿vale? Que esto es lo que más dudas tengo de si va a funcionar bien o qué pasará. Es si ahora el valor... Recordad que velocidad vale 18, ¿eh? Si yo le quito 19, cosa que me debería de dar error, en principio me debería de saltar un error. ¿Veis cómo pone la frenada? No se puede realizar. Vale, si yo por ejemplo le quito 18, en principio sí que se puede realizar. Pero voy a imprimir... bueno, le pongo 18. Le pongo esto para saber bien lo que estaba pasando. Y veis que ahora sí, velocidad igual a 0. Vale. Y si por ejemplo aquí acelero en 80. Vale. Y lo detengo. Y, bueno, lo que voy a hacer aquí es... aquí lo pongo esto así. Y ya está, paso de estar poniendo textos. ¿Veis? Como ahora la velocidad es igual a 80 y cuando aplico el método detener, sin además yo pasarle ningún parámetro, automáticamente la velocidad se me va a asignar a 0. Así que básicamente este es el primer ejercicio, ¿vale? Espero que os haya quedado muy claro, ¿vale? Hemos ido muy despacito. Así que cualquier duda en los comentarios ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidado mucho y adiós.